Bien, hermanos queridos, vamos a continuar con esta historia, con este libro que es el libro de Job. Un libro que es complicado porque es un libro poético, hermano. Entonces, leerlo, estudiarlo es complicado, pero siempre la palabra del Señor es útil para nuestras vidas, siempre es buena para nuestras vidas. Todo lo que está en la Biblia es bueno para nosotros. Y hermanos, usted no sé si se ha dado cuenta, pero en el ambiente político, cuando hay discusiones, cuando hay encontrones, cuando hay estos debates, ¿cierto? Hay una premisa, que el que se enoja, pierde. ¿Y sabe por qué? Porque cuando hay uno que se enoja, deja de dar argumentos y empieza a atacar a la persona. O sea, ya no tiene más ideas. No tengo nada más importante que decirte, así que empiezo a atacar a ti. No a tus ideas, no a tus conceptos, no a tus propuestas. Y eso es lo que pasa. Por eso, de repente, nosotros hemos visto cómo han habido debates políticos donde han sido así como históricos, no sé, un presidente X contra otro presidente cuando eran candidatos. Lo podemos ver en ese programa Sin Filtro, no sé si lo ha visto usted. Ahí, eso, yo quiero que la gente va a ver carnicería, va casi una cosa morbosa. Algunos van a ver ese programa porque uno ve cómo gente se queda sin ningún argumento y empiezan a atacar a la persona, ¿cierto? Eso es un argumento ad hominem, le llaman, y van contra la persona, no ya contra tu idea, no tengo nada más que decir. Y eso es algo muy común en nuestras vidas. ¿Sabe que había un presidente que se llama Abraham Lincoln? Me imagino que todos han escuchado hablar de ese presidente norteamericano. Él recibió muchas críticas, muchos ataques. Miren lo que le dijeron a él en la prensa que había en los medios de comunicación de ese tiempo, que no sé cuáles eran, pero han sido escritos mayormente, y le decían lo siguiente. Mire, por acá lo tengo anotado. Le dijeron, así los periodistas: mandril grotesco, abogado rural de tercera categoría, payaso vulgar, mono, bufón y otros epítetos muchos más. Así lo trataban a él. Pero ¿saben lo que hacía este hombre? Él no perdía la calma. No perdía la cordura ni la calma. Él meditaba y respondía cuando era necesario. Y cuando sabía que iba a haber algo necesario de hacer, algo que realmente importaba, si no, él callaba. Primero, los ignoraba. Segundo, solo respondía cuando era estrictamente necesario o cuando servía para algo. Y tercero, tenía una costumbre que él tomaba una carta, un papel, y empezaba a escribir la respuesta que le iba a dar. La escribía, la redactaba, se descargaba en la carta, la leía, quedaba conforme, la tomaba, la rompía y la guardaba. A veces es mejor responder con gracia, responder con sabiduría y no tomar todos los ataques y responderlos. Nosotros a veces, hermanos, es necesario tener ese tipo de costumbre. No respondamos todo, mejor guardemos nuestra sabiduría que viene de lo alto, porque nosotros tenemos una sabiduría especial. Tenemos algo que nadie más tiene, solamente los hijos de Dios la tienen. Sabiduría celestial. Guardarla para responder con gracia. Responder con amor. Miren, en Proverbios 15.1 dice, Proverbios 15.1, ahora estamos coordinados con el grupo de medios porque ellos tienen ahí todos los versículos, entonces los van a ir mostrando en forma inmediata. Proverbios 15.1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. No solucionamos nada, por eso siempre se recomienda. ¿Usted está enojado? Siéntese, dé una vuelta, dé otra vuelta más, otra y otra y otra, y al final del día, si quiere, mejor responda, porque enojado no va a decir nada bueno. Y hay un ejemplo que es muy, muy, muy decidor, que es el ejemplo de David. David, habíamos visto hace poco en la escuela dominical, la Leli estaban viendo ahí enseñando sobre la historia de David. Y David sufrió
con su hijo Absalón una rebelión, una revolución, le quisieron quitar su trono. Y él lo hizo asusando al pueblo, engañando de cierta forma, con artimaña. Absalón prácticamente tenía liquidado a David. Y David en ese momento, cuando va marchando triste, abandonado, se va retirando, él va ahí en ese trance, con el dolor de que su propio hijo lo había traicionado. Lo podemos ver ahí en 2 de Samuel, ocurre este evento. 2 de Samuel, capítulo 16, versículos del 5 al 14, hermano, lo van a ver ahí. Y dice, y vino el rey David hasta Bahurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, el lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces, miren la respuesta de su hombre acá, el hombre de David, este siervo, este soldado le dice, entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Mire, oye, pero eso le salió del corazón, ¿o no? ¿Cómo reaccionamos nosotros ante eso? Yo creo que andaríamos más cerca de él, ¿cierto? Y dice, ¿por qué maldice este perro muerto a mi rey, a mi señor rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Oye, hombre de armas tomar. Y mire cómo responde David. A esto me refiero con responder con gracia. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá? Porque lo haces así. Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí, mi hijo ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. David se concentra en su Dios. David se concentra en su Padre Celestial. No se concentra en lo que le está diciendo él. Déjenlo. Yo tengo un Dios y Él está haciendo un plan. Él está haciendo algo. Asimismo, Dios hace con nuestras vidas. Permite que suframos ataques, dolores, malos ratos, para que así podamos entender y enfrentar el día malo, manteniendo la serenidad, la fortaleza que Jesucristo tuvo en la cruz. Hermano, Jesucristo padeció todo lo que padeció. Todos los ataques, críticas, ¿lo criticaron a Jesucristo? Se aburrieron. ¿Mintieron respecto a Jesucristo? Le dijeron borracho, le dijeron que comía, que era glotón, que hacía los milagros, lo hacía por el poder del enemigo, no por el poder de Dios. Le dijeron de todo. Pero él mantuvo la calma, la serenidad hasta la cruz. Él respondió con gracia, no dando lo que, con misericordia también. Y así nosotros también debemos aprender cómo debemos responder. Entonces el tema que hoy día vamos a ver se llama una respuesta centrada en Dios y con gracia. Una respuesta centrada en Dios y con gracia. Y vamos a tener 2 puntos. El primero, el riesgo de criticar a uno en desgracia y hacerlo sin gracia. Porque uno puede criticar a alguien. Eso está bien. Dentro de lo aceptable. Si es una crítica constructiva, válida, está bien.
Pero cuando hacemos una crítica a uno en desgracia, y más encima lo hacemos sin gracia, sin la gracia de Dios. Y segundo punto, ¿cómo respondemos con la gracia de Dios a las críticas? Y vamos a estar viendo ahí la respuesta de Job, de este... ¿Quién cree usted que fue el que atacó ahora a Job? Porque ya hemos venido viendo varios amigos de Job que le fueron a consolar, que han terminado siendo más que un dolor de cabeza, más que un consuelo para Job. ¿Cierto? Para quienes no se acuerdan o no saben, el libro de Job, ¿cierto? Se trata de esto, de un hombre que fue Job, un hombre llamado íntegro por Dios, un hombre que andaba en los caminos del Señor, que era fiel al Señor, fue pedido por Satanás para ser zarandeado. Y en eso, primero le quita sus hijos, sus bienes, pierde todo lo que tenía, pierde su familia, y luego Satanás, en un segundo ataque, pide que se le quite su salud. ¿Y qué hizo Job en todo eso? Dice Job 1:22, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Qué tremendo. Y en esa instancia aparecen estos tres amigos. Dice en Job 2:11 que aparecen estos tres amigos. Para que lo recordemos, lo estoy haciendo yo, ¿ya? Dice Job, y tres amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Sofar, Naamatita, luego que oyeron todo este mal que les había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Ese era el objetivo que tenían, ¿se acuerdan? Condolerse y consolarle. Bueno, lo que menos han hecho, pero vamos a ir viendo cómo es esta tercera respuesta que hay o discurso que da este amigo. En el primer ciclo que vimos fue del 3 al 14, donde todos los amigos ya habían pasado. Luego viene el segundo ciclo hasta el capítulo 20, que cada uno de estos tres amigos habían pasado con su discurso. Y ahora viene el turno de Elifaz por tercera vez. El turno de Elifaz por tercera vez en este capítulo 22. El texto que vimos hoy día es parte de la respuesta de Job. Pero primero veamos qué es lo que le dice este amigo a Job. Cómo lo enfrenta nuevamente por tercera vez. ¿Ya? Y aquí vamos a comenzar con el primer punto del tema de hoy, el riesgo de criticar a uno en desgracia y hacerlo sin gracia. Uno ya podría pensar que este amigo, después de ya haberle dado discurso ya una vez, segunda vez, ya viene una tercera vez, ya habiendo escuchado los argumentos de Job, habiendo escuchado los lamentos de Job, lo que Job decía, lo que Job respondía, iba a estar un poco más calmado, más comprensivo con Job. Pero hermano, parece que no es así. Vamos a ver ahora qué es lo que sigue. Yo no sé quién nos manda a criticar, pero somos tan buenos para criticar. Y está bien que critiquemos, hermano. Yo no digo que uno no tiene que criticar. Hay cosas que son criticables. No todo. Si uno tiene un hijo, hermano, usted no le puede alabar todo al hijo. Qué lindo mi hijo, quemó la casa. Qué fantástico, te felicito. No, ¿cierto? Es una ridícula. Es lo que dije, pero lo estoy llevando a un extremo. Pero usted me entiende, los que son papás entienden que si el niño le dice, no toque la estufa porque se va a quemar, uno no lo puede dejar, qué bien, te quemaste, te felicito. No, hay que estar ahí con el hijo, hay que corregirlo, hay que criticarlo de repente, estás haciendo esto mal, estás haciendo esto bien. Pero a veces cuando las críticas son infundadas y son sin gracia, sin la gracia de Dios, hieren gratuitamente, pudiendo hacerlo bien. Bien, vamos entonces al primer versículo del 1 al 11, vamos a estar ahí, capítulo 22. Y aquí lo que le va a decir este amigo a Job es que está sufriendo porque ha pecado. Y insiste con ese tema. Sigue con ese tema. Mire lo que dice en el versículo 4 al 5 del capítulo 2. Dice, ¿acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad?
Por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin. Miren lo que le está diciendo Job. Hermanos, no nos perdamos de vista lo que les decía yo delante para que recordemos. Job es un hombre íntegro, no porque nosotros lo digamos ni porque los amigos lo decían. Dios decía que Job era un hombre íntegro. Y viene este hombre y le dice que es un pecador. Por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin. El razonamiento de Elifaz es que nadie puede sufrir a no ser que sea culpable. Nadie lo pierde todo, incluso su negocio, sus hijos, sus casas, todo lo que tenía, a no ser que sea un pecador culpable. Ese es el razonamiento de Elifaz, este tercer amigo que está hablando acá. Elifaz piensa así: si usted está sufriendo es porque es un pecador. Hermano, usted es un pecador y lo que sufre es condenación. Pero los que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, tenemos salvación en Cristo. Pero nada nos asegura que nos vamos a sufrir en este mundo. No tiene una relación con otra. A ver, pero hay gente que peca y vive, sí. Hay gente que peca y sufre las consecuencias de su pecado. Porque usted me puede preguntar, pero hermano Cristian, entonces los pecados no traen consecuencias. Sí, traen consecuencias y uno sufre las consecuencias del pecado. ¿O no? Bien, entonces dejando ese punto claro, acá se está acusando nuevamente a Job de ser un pecador y, de acuerdo a lo que piensa Elifaz, nadie puede estar sufriendo si no es consecuencia de su maldad y está siendo castigado por Dios. Ese es su argumento, está castigándolo Dios por eso. Y esta es la conclusión incorrecta que tiene este hombre sobre el pecado de Job. Mientras tanto, Job demuestra su gracia quedándose calladito. Él guarda silencio, él solo escucha. Después en el versículo del 6 al 9, 22 del 6 al 9, mira lo que dice. Porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa y despojaste de sus ropas a los desnudos. No diste de beber agua al cansado. Yo todavía no termino de leer, pero yo digo, ¿y cómo sabe todo eso él? Yo no sé, bueno, sigamos. Y detuviste el pan al hambriento, pero el hombre pudiente tuvo la tierra y habitó en ella el distinguido. A las viudas enviaste vacías y los brazos de los huérfanos fueron quebrantados. Y los brazos de los huérfanos fueron quebrantados. ¿Se da cuenta la imaginación que tiene este hombre? Yo no sé cómo puede saberlo. Hermano, nosotros a veces vemos una cosilla por ahí y con eso hacemos toda una película. Hacemos un bestseller con una cosita así, con 2 palabras. Ya pongámosle 3. Y tenemos una imaginación tremenda. No, es que yo creo que este hizo esto y este hizo esto otro y esto otro y esto otro y esto otro. Y armamos toda una historia, hermano. Eso es pura pasada de rollo de nosotros. Y hay que tener cuidado. Eso es lo que está haciendo este hombre acá. Si usted se da cuenta de todo lo que dice él no lo puede corroborar. Porque él no lo vio. Él no lo puede haber visto esto. Él no lo puede saber. Porque esto es mentira, pues hermano. Porque yo sé que es mentira. Porque porque Dios dijo que Job era íntegro. ¿Usted cree que Job es llamado íntegro porque hacía esto? ¿Y que Dios no lo sabía? No puede ser. Dice, robar las ropas y prendas de su hermano y dejarlos desnudos, no dar de beber al cansado ni dar pan al hambriento, maltrato a las viudas y quebranta los brazos de los huérfanos. Todo eso hacía Job. Y a Dios se le pasaba. Hermano, esto no es verdad. Recordemos ese carácter que tiene Dios y, el carácter que tiene Job y que Dios reconoce. Es un hombre que andaba en los caminos del Señor, un hombre que vivía en integridad y que vivía preocupado de servir a su Dios como corresponde.
el riesgo que tenemos, y digo tenemos, los críticos, los criticones, los que generalmente generamos ideas y pronunciamos juicios respecto de los demás, habitualmente hablamos sin tener toda la información. Y si usted no tiene toda la información, mejor no lo haga. Mejor no lo haga. Mejor pregunte, mejor convérselo, mejor cállese. Mejor estar callado. Escuchaba ese dicho, mire, calladito te veis súper bien. Mejor estar callado, porque el Señor nos dice que vamos a tener que dar cuenta de todas nuestras palabras ociosas. E incluso, para empeorar todo, le añaden cosecha de la imaginación. Y eso es lo peor. Eso es ya pasando al límite de la mentira. Obviamente esto hace daño en la iglesia, hace daño a los hermanos, hace daño en las personas en general. Esto no es solamente para el contexto de una iglesia, es para la vida entre todas las personas, de afuera y de acá. También le está diciendo en el versículo del 12 al 20, le dice que es un hipócrita. Le dice que es un hipócrita. Lo podemos ver del 12 al 17, dice, ¿lo leemos todos juntos para que me ayuden ahí a leer? 1, 2, 3. ¿No está Dios en la altura de los cielos? Mira lo encumbrado de las estrellas, cuán elevadas están. Y dirás tú, ¿qué sabe Dios? ¿Cómo juzgará a través de la oscuridad? Las nubes le rodearán y no ve, y por el circuito del cielo se pasea. ¿Quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos, los cuales fueron cortados antes de tiempo? No bastó con decirle que era un pecador, sino que ahora lo trata de un hipócrita. ¿Y sabe lo que es un hipócriita? Hay un autor que lo definió así. Esto no es de la Real Academia, no, esto es de un autor de un libro. Dice, un hipócrita es una persona que no logra alcanzar sus propósitos espirituales. ¿Ya? No logra alcanzar sus propósitos espirituales. Porque todos nosotros fallamos de una u otra manera. El hipócrita es una persona que ni siquiera trata de alcanzar algún propósito, pero hace pensar a las personas que lo tienen. Por tanto, su profesión religiosa y su práctica nunca coinciden. Hace que los demás crean que tiene intenciones de servir a Dios, pero al final nunca lo intenta de verdad y hace creer a los demás que lo está intentando. Eso es un hipócrita. Alguien que trata de ser lo que no es. Trata de aparentar lo que no es. ¿Sabe por qué Dios no era hipócrita? Y lo repito de nuevo. Y yo sé por qué no es un hipócrita y usted lo debe saber. ¿Ya? Porque Dios jamás lo hubiese llamado íntegro si hubiese sido un hipócrita. Y así de simple. Así de simple. En el versículo 7... Versículo 7 del capítulo 15 de Mateo dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Le está diciendo a Job que es un hipócrita porque dice que sirve a Dios, dice que ama a Dios, dice que es un siervo de Dios, pero lo que le estaba diciendo era que no, le dice acá, no está Dios en las alturas de los cielos, mira lo encumbrado de las estrellas, cuán elevadas están, y dirás tú, ¿qué sabe Dios? Eso se lo está diciendo a Job. ¿Qué sabes tú? ¿Cómo juzgará a través de la oscuridad? Está haciendo las cosas ocultas a Dios. Lo está tratando de que es un hombre que actúa con hipocresía. Necesitas, después del versículo 21 al 30,
vemos otro aspecto de la argumentación de este hombre contra Job. Primero le dijo mentiroso, ahora le está diciendo hipócrita, y ahora mira lo que le va a decir. Del 21 al 30 le está diciendo, necesitas arrepentirte. Lo va a evangelizar. Al hombre íntegro de Dios, él lo va a evangelizar. Suena como chistoso, hasta como contradictorio. Mira lo que dice del 22 al 21. Le va a predicar acá, mira. El 21. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Tomará ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieras al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él y Él te oirá, y tú pagarás tus votos. Determinarás asimismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Cuando fueren abatidos, dirás tú, enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos. Él libertará al inocente, y por la limpieza de tus manos, será librado. Y por la limpieza de tus manos, será librado. El mensaje está bien, pero es para la persona equivocada. Le está dando un mensaje que no corresponde. Sigue con este mensaje para salvación mientras Job pacientemente está sentado, escuchando. ¿Se imagina lo que es esto, que este hombre íntegro está escuchando todo este mensaje? ¿A usted le ha pasado que de repente se le acerca a algún hermano que está predicando, o se acerca a alguien y te dice, mira, quiero compartirte del Señor, y uno le dice al tiro, yo soy cristiano, para que no empiece con la predicación con uno, para que no pierda el tiempo? Aunque podríamos escucharlo, a ver si nos convertimos de nuevo. No, obviamente que no, está perdiendo su tiempo él. ¿Para qué? ¿Cierto? Uno le dice, pero este hombre estaba perdiendo el tiempo porque no entendía la relación que tenía Job con su Dios. No entendía tampoco cómo funcionaba Dios. Para él entendía que el culpable, el pecador, padecía porque era culpable. Y no se iba a restaurar esa relación hasta cuando hiciera cuentas con Dios. Y cuando hiciera cuentas con Dios se acababan los problemas y no había más problemas. Y eso no es así. Yo quiero dejar claro ese punto. En este mundo, en esta vida, hallaréis aflicción. Y eso es lo que vamos a encontrar. No porque tengamos a Cristo no vamos a tener aflicción. Incluso podemos tener más aflicción que la gente del mundo. Porque aparte de tener los problemas como todos los mortales, tenemos el problema de que el mundo no nos quiere, que el enemigo no nos quiere y que estamos en una guerra espiritual. Para los que quieren servir al Señor, van a encontrar el enemigo en la vuelta de la esquina, porque anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si usted se levanta para servir al Señor, lo va a encontrar. Pero mayor es el que está en nosotros, con nosotros. Así que no debemos temer. No digo, no, el hermano Cristian dijo que el enemigo me va a atacar, así que yo no voy a hacer nada más. No, pues hermano, todo lo contrario. Es para que usted se motive, sirva al Señor, se comprometa con el Señor, sea un buen hijo del Señor, viva en santidad, lea la Biblia, ore cada día, sirva a su Padre Celestial como Él se merece. Y si me vienen problemas, bienaventurados sois, dice la palabra del Señor. Entonces Job, después que lo trataron de mentiroso, de hipócrita, y le dieron el plan de salvación, él guarda silencio, no responde. No le dice, oye, para, ya, no, pues ya. Mira, estáis hablando pura cabeza de pescado. No, él guarda silencio, espera el tiempo de responder. Y aquí viene su tiempo, y vamos a ver la respuesta de Job. Vamos a aprender de la respuesta de Job. Vamos a entender qué es lo que él dice. Hay unas declaraciones maravillosas en esta respuesta que Job da a su amigo Elifaz. En el capítulo 23 y 24 están estas respuestas
y una respuesta de respuestas calmadas y vulnerables. ¿Por qué vulnerables? Lo vamos a ver ahí. Y calmadas como responde un hijo de Dios con sabiduría. Lo primero que dice, y mira lo que hace Job, así como lo hizo David, que se centró en su Dios, no en la persona que lo estaba atacando, criticando, sino se concentró en su Dios. Mira lo que hace Job, del 23, del 3 al 7. Mira lo que hace. Dice, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. Contendería conmigo con grandeza de fuerza. No, antes él me atendería y allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. Mira lo que está diciendo Job acá. Él está reconociendo con honestidad que no sabe cómo hallar a Dios. Está buscando, no sé dónde hallar a Dios. Dice, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Y él tiene una idea de que Dios está en un trono. Iría hasta su silla, ¿se da cuenta? Que él tiene la idea de un juez y que él iría allá. Y parece que Job tiene esa idea. Y en estas palabras también podemos ver en el versículo 6 cómo es la idea que tiene Job de su Dios, que no está errada. Dice, ¿contendería conmigo con grandeza de fuerza? Es una pregunta, ¿cierto? ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? O sea, ¿él se impondría por su majestad delante de mí y me argumentaría y me dejaría sin palabras? Claro que Dios lo puede hacer. Pero mira lo que dice él. No. Antes él me atendería. Miren lo que está diciendo. Él está diciendo, yo no sé dónde está Dios, pero si puedo llegar a su trono, Él no me va a tirar toda la caballería encima. ¿O sí? No, concluye él, no. Él me escucharía y me atendería. No lo iremos gritar ni condenando, sino que Dios escucha nuestras súplicas, nuestros sentimientos, nuestras necesidades y está listo para responder. ¿Y sabe lo que nos va a decir cuando vamos humillados al Señor ante su trono? Yo te perdono. ¡Qué maravilloso! Y Job lo tenía claro. Nosotros lo tenemos claro. Tenemos claro que podemos ir cada vez que fallamos a los pies de Cristo, a los pies de nuestro Dios y pedirle perdón. Y Él no te va a echar fuera, sino que te va a perdonar. Y si tú no tienes a Cristo como Señor y Salvador, anda a sus pies, pide perdón por tus pecados y Él no te va a echar fuera, Él te va a perdonar y te va a dar vida eterna porque Él pagó el precio, porque la paga del pecado era la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Eso es. Y ahí Job lo está declarando. No, antes Él me atendería. Allí el justo razonaría con Él. Esa es la idea. ¿Usted puede razonar con Dios? Claro que sí, pues hermano. Tiene una comunicación directa con el Padre Celestial. Usted tiene algo que es maravilloso, mejor que cualquier celular, mejor que iPhone 18 y el otro de acá y que la cámara satelital. Nosotros tenemos la oración que va directo al cielo. Y no va a fallar nunca, no hay terremoto que la detenga, ni un técnico que desenchufe algo por ahí y los deja todos sin luz un día. No, nada de eso. La oración funciona 24/7 y el Señor está siempre inclinando su oído para escuchar nuestro clamor. Yo te amo, yo te entiendo, yo estoy aquí. Qué bueno que viniste, te va a decir Dios. Qué bueno que has venido a mis pies. Yo estoy aquí. No te abandono, no te dejo. No importa el problema que tengas. Viniste hasta acá. Este es el lugar correcto. ¿Usted lo hizo alguna vez? Yo lo hice a mis 27 años. Después de vagar por el mundo,
fui a los pies de Cristo. Y ahí me di cuenta que Él me dijo, yo no te he hecho fuera. Qué bueno que llegaste, te estaba esperando. ¿Usted lo merecía? No, yo tampoco. Ese es mi Dios, ese es el Dios de Job. Versículo 7 dice, y ahí encontramos, ¿cierto? Allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. Esa es la idea que él tiene, escapar del juez significa que ya no me pueden perseguir. Ya no tiene sentido porque estoy perdonado. Escaparía de mi juicio, escaparía de mi condenación, ya escapo de mi juez. El juez ya no tiene poder sobre mí porque ya estoy perdonado. Y Job 23 del 8 al 9 dice, he aquí, yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no le veré. Muchas veces nosotros sentimos eso, el silencio de Dios. A veces en nuestra vida nosotros sentimos y buscamos su presencia y no las encontramos. Pero sabe, hermano, la palabra nos dice que nuestro caminar es por fe y no por vista. Y Él lo está declarando. Solo pensar en la pérdida de un ser querido nos afecta. No sé si usted a veces hace eso, pero a veces uno piensa y dice... La otra vez escuché no sé dónde fue, pero un predicador que cuando hacía talleres de matrimonio le decía, mire a su esposo o esposa. Uno de ustedes dos va a partir primero. Así que bendíganse, disfrútense. Y solo pensar en la partida de un ser amado es triste. La separación es triste. No encontrar a Dios debiera ser más triste para nosotros. Hay una historia de un hombre con su hija pequeñita, como de 7 años. Y ella, la madre y esposa falleció, joven, obviamente. Y la fueron al funeral, la dejaron. Y para los que han perdido seres amados, todos sabemos que cuando está en todo el proceso, uno está acompañado. Como que está viviendo una etapa de tránsito, pero la realidad cruda llega cuando está en la casa. Y dice que se acostó con la hija en la pieza, puso una colchoneta y se quedó con ella ahí para sentirse acompañado él y la hija. Y de repente la sintió llorar. La siente llorar y le toma la mano. Y le dice, la niña le dice, papá, es que extraño mucho a mi mamá. Y el papá le dice, pero hija, nosotros sabemos que tenemos un Padre Celestial en quien nos podemos apoyar. Y le dije, sí, yo lo sé eso, papá, pero ahora necesito a alguien de carne y hueso que me abrace. Y nosotros somos así. Lo bueno, hermanos queridos, que el Padre Celestial, aunque pareciera que no está, aunque pareciera que no lo hallamos, Él está ahí con nosotros. Aunque guarda silencio, Él está ahí contigo y conmigo. Él siempre está con nosotros. Aunque estemos pecando, no digo que Él aprueba lo que estemos haciendo, pero está ahí mirando, sufriendo porque nosotros estamos abandonándonos y portándonos como no corresponde. Él está ahí con nosotros esperando a que nos arrepintamos, pero siempre está con nosotros porque yo estaré con vosotros. ¿Hasta cuándo? Entonces, ¿podemos dudar? Obviamente que no. Nosotros también muchas veces si usted ha perdido a alguien, un ser amado, podemos sentir esa falta del compañerismo perdido, de la compañía perdida, pero tenemos ese descanso de que Dios nunca nos va a dejar, nunca
nos va a abandonar y Él es nuestro consuelo. Job 23, del 10 al 2. Viene otra parte de la respuesta de Job. Y dice, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mal de sus labios nunca me separé. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Este es el texto que hoy día leímos. Esto está inserto en esta declaración de Job. Y entonces acá podemos ver la teología de Job. Dice, luego Job medita y cambia completamente su perspectiva. Del tema que estaba hablando, cambia completamente su perspectiva y declara que Dios conoce su camino. ¿Y a qué se está refiriendo con eso? ¿Qué está indicando? Una perfección de Dios. Algunos le llaman atributos, otros le llaman perfecciones. La omnisciencia de Dios, la soberanía de Dios. Luego que Job medita esto, declara estas palabras. Estas son unas palabras maravillosas que hay en la Biblia. Una de las maravillosas palabras que hay en la Biblia, y usted la puede subrayar y tenerla ahí destacada. Mas Él conoce mi camino, para bien o para mal. Pero Él conoce tu camino, para bien o para mal, pero Él conoce mi camino. Mi camino. Me probará y saldré como oro. Esta es la gracia de Dios. Esta es la gracia de Dios dada al pecador. La confianza absoluta de su gracia y la respuesta de un Dios de amor. Después dice, mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y me aparté. Guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. En el versículo del 10 al 11 está diciendo que Él lo sabe todo, ¿cierto? Y es el que conoce todo nuestro andar. Y podemos estar seguros de esto, que cuando la prueba pase, saldremos como oro. Cuando pase la prueba, ¿cómo va a salir? Como oro, hermanos queridos. Como oro. Y en el versículo 12, Job se deleita, dice que se deleita en la palabra de Dios. Dice que se deleita en la palabra de Dios. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Mira lo que está diciendo Job. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. ¿Usted podría decir eso? ¿Podríamos decir eso? Difícil decirlo, ¿no? Yo creo que hay que ser muy cara de palo para decir algo así. Pero Job lo está diciendo y Dios no se lo reprocha, porque al parecer es así. Era su guía y era lo más importante. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Job dice que, en el fondo, no soy capaz de ubicar a Dios, no soy capaz de saber dónde encontrar a Dios, porque eso está diciendo, ¿cierto? Al principio, no soy capaz de encontrar a Dios, de estar en la presencia, pero confío en Él. Y esto se equilibra con el segundo término con el cual responde, y lo vamos a ver en el siguiente texto, que Dios es único. Que Dios es único. No te puedo encontrar. Confío en ti.
Dios. Pero después lo va a declarar acá, en el segundo término en que él responde a Elifaz. 23, del 13 al 15. El versículo 13 dice, pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. ¿De quién está hablando? Obviamente de Dios. Hermanos, si Dios determina una cosa, ¿quién la puede cambiar? Ese es tu Dios. Un Dios poderoso, un Dios único. Nadie puede cambiar la voluntad de Dios. Es una declaración muy, muy, muy importante. Lo que Dios dice, Él hace y nadie se lo puede impedir. Él nos dice, Él no tiene la obligación de decirnos nada, ni darnos un spoiler, ni darnos un adelantito. Nada, hermano, Él es soberano y hace como Él quiere. Y nosotros lo único que podemos hacer, entonces, no sé, Señor, pero tengo que creer en ti, porque tú tienes un plan. ¿Se entiende? Eso es lo que está diciendo. El versículo 14 dice, Él pues acabará lo que ha determinado de mí y muchas cosas como estas hay en Él. Aquí está hablando de Él. Y está hablando de Job. Miren la conclusión que llega Job. Dice, Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Job está entendiendo ahora que Dios tiene un propósito y que Dios tiene un plan. Así contigo también. Y Él va a llevar a cabo ese plan contigo. Y tú no tienes por qué cuestionar a Dios o esperar que Dios actúe como tú quieres. ¿A usted le ha pasado eso, hermano? Que a veces uno dice, no sé, yo me acuerdo cuando estaba cesante, no tenía trabajo. Y yo hacía todos mis planes, ya voy a hablar con mi amigo de acá, voy a hablar con este de allá, voy a ir con mis amigos del otro banco, entonces, y voy a llamar para allá, y uno hace todos los planes, y ya tengo una entrevista aquí, una entrevista acá, y al final no resultaba nada. Y yo armaba todos mis planes, y me decía, voy a estar 3 meses así, después 3 meses acá, y al final la cosa salió por cualquier parte donde yo menos lo esperaba. Cuando ya uno había agotado todo y no tenía ni una instancia, de repente me llamaron por teléfono y me dijeron, don Cristian, sí, con él, lo estamos llevando a una entrevista para el Banco Estado Microempresa. Y yo dije, ¿y esa cosa? Y no había postulado nunca, no conocía a nadie allá. Y me hacen llegar allá y habían como 100 personas. Y dije, oye, esta cuestión. Y yo así como enojado porque no era para mí, decía yo. Me creía importante en ese tiempo. No, pero es que yo decía, ¿cómo tanta persona para un banco? Me parecía raro. Y salí seleccionado, quedamos como 50. Después me llamaron de vuelta y habíamos como de nuevo, como los mismos 50 en una sala, nos hicieron entrevistas, juegos, cosas, una cosa tan rara. Y yo, y pasé, y después quedé en la terna final. Y me di cuenta que no conocía a nadie y que yo no hice nada y todo fue proceso del Señor. Y después el que fue mi jefe me dice, ¿sabes por qué te elegí a ti? Porque eras el más pesado de todos. Y estáis así como mirando, como que estáis aburrido y todo, pero dais buena idea. Y después cuando te entrevisté, me di cuenta que teníais buena idea. Por eso te elegí. Y yo respondí cualquier cosa. Yo respondía porque me quería ir. Y el Señor me llevó para allá. Porque uno tiene sus planes. Hermano, ¿cuántas veces te ha pasado a ti que uno tiene sus planes y el Señor es el que hace el plan final? Él es el que guía todo, Él es el que lleva todo. Porque las bendiciones de Jehová son las que enriquecen y no añaden tristeza en ellas. Y a veces uno hace todo lo posible para hacer lo que uno cree que es mejor y no es lo mejor. No es lo mejor. No es lo mejor. Acuérdese cómo le pasó a Abraham con su esposa. Tuvieron hijos con la concubina y con la otra señora. Y tuvieron un hijo que tuvieron que tirarlo al desierto, pues, ¿o no? ¿Por qué? Porque ellos tenían su plan, no el plan de Dios. Entonces Job está llegando a esa conclusión. Y en el versículo 15, hermanos queridos, por lo cual yo me espanto en su presencia cuando lo considero.
tiemblo a causa de él. Y aquí se ve lo que le decía yo, una respuesta con gracia y con vulnerabilidad. Aquí está reconociendo su vulnerabilidad frente a Dios. Mira, por lo cual yo me espanto en su presencia. Cuando lo considero, tiemblo a causa de él. Hermano, nosotros a veces le perdemos el respeto al Señor por la cercanía que creemos que podemos tener y nos olvidamos que es el Dios todopoderoso, el Dios de la majestad, el Dios supremo, el Dios santo, santo, santo. Y nosotros deberíamos temblar ante Él. Los hombres que vieron su gloria cayeron rendidos, quedaron destruidos delante de la gloria de Dios. Y nosotros, voy al culto, y lo minimizamos. Somos como los israelitas cuando iban por el desierto. Hermano, comían todos los días maná, pan del cielo. Comían carne de codornices que Dios les proveía. Vivían en el milagro mismo todos los días y no lo valoraban. Nosotros mismos tenemos entrada al trono celestial. Tenemos entrada a la presencia, a la majestad de Dios y no lo valoramos. Debemos tener temor ante Dios, debemos tener respeto ante Dios, debemos vivir una vida santa porque Él es un Dios santo. Así debemos vivir con gozo también porque ese es nuestro Dios, ese es nuestro Padre Celestial. Dios va a procurar en nuestras vidas quitarnos todas esas cosas negativas, todas esas cosas malas, todas esas cosas que causan que nos separemos de Él y humillarnos hasta el final. Para que lleguemos humillados y cuando Él nos humilla, cuando Él nos quita todas esas imperfecciones por su amor, Él va a buscar que crezcamos como lo está haciendo con Job. Él nos hará descender a ese hoyo más profundo y en la oscuridad y nos despojará de todo para hacer así Él su voluntad en nuestras vidas. Él quiere despojarnos de todo nuestro orgullo y cambiarlo por humildad. Cambiar toda nuestra codicia por sencillez, toda nuestra ira por contentamiento, todos nuestros lujos por paz, toda nuestra glotonería por moderación, toda nuestra envidia cambiarla por gozo, toda nuestra indolencia por fortaleza en Él. ¿Para qué? Para llevar su gloria, para mostrar su imagen, para ser sus hijos como Dios quiere que seamos. No nosotros, sino que reflejemos a Él. Amén. Y eso es lo que está diciendo acá Job en el fondo. Por lo cual yo me espanto en su presencia cuando lo considero. Tiemblo a causa de él. Hermano, es tremenda declaración. Ese es nuestro Dios. Finalmente Job declara tranquilamente, confío en él. Y eso lo podemos ver en los capítulos, el capítulo 24 del 1 al 11. Dice, puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, porque los que le conocen no se ven sus días, traspasan los linderos, roban los ganados y los apacientan. Se llevan el asno de los huérfanos y toman en prenda el buey de la viuda. Hacen apartar del camino a los menesterosos y todos los pobres de la tierra se esconden. Versículo del 5 al 11 nos está hablando Job. Los versículos del 5 al 11, Job nos está hablando de distintas situaciones que Dios permite que sucedan y que al parecer Dios no interviene. Y eso es lo que está diciendo. Y del versículo 12 al 17 también lo está diciendo, pero de la ciudad. Mira lo que dice. Desde la ciudad gimen los moribundos y claman, versículo del 12 al 17, desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte. Pero Dios no atiende su oración. Ellos son los que rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos, ni estuvieron en sus veredas. A la luz se levantan el matador
Mata al pobre y al necesitado, y de noche es como ladrón. El ojo del adúltero está aguardando la noche, diciendo, no me verá nadie. Esconde su rostro en las tinieblas, minan las casas que de día para sí señalaron, y no conocen la luz, porque la mañana es para todos ellos como sombra de muerte. Si son conocidos terrores de sombra de muerte, los toman. Y acá está hablando en la ciudad, todos esos pecados que estaban en esa ciudad. Job nos muestra una lista de pecados, injusticias, robos, pecados sexuales, maldades ocultas, y se pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no los detiene? Al parecer, lo que trata de decirnos es que permite estas cosas con propósitos desconocidos para nosotros, y es exactamente lo que sucedió con él mismo. Está llegando a esa conclusión. Todo lo que está pasando, la situación que estoy viviendo, Dios lo permite porque Él tiene un propósito final. Todos nosotros podemos recordar situaciones en nuestras propias vidas de injusticias, ¿o no? Todos podemos recordar situaciones que nos han dolido, que hemos sido maltratados, que hemos sido injustamente acusados o cualquier cosa que vaya en contra nuestra sin merecerlo. Y nosotros pensamos y decimos, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué Dios permite esto? O cuando hay una desgracia, muchas veces uno escucha a la gente, pero ¿por qué Dios lo permite? ¿Por qué suceden estas cosas? O nos vamos a la historia y uno dice, ¿por qué hubo ese holocausto nazi contra los judíos? ¿Por qué Dios lo permitió? ¿O por qué se levantó la Inquisición contra los cristianos y los perseguía y los mataba y Dios lo permitía? ¿Por qué permitía que quemaran a los cristianos, los entregaran a los leones, los romanos en el circo, o todo lo que hacían los romanos contra los cristianos? ¿Por qué hay persecución? ¿Por qué hoy día murió, ¿se acuerdan cuando murió esta familia, el pastor y su esposa en Colombia con sus hijos ahí almorzando? Después, como cualquiera de nosotros almorzando después del culto, los acribillaron ahí. ¿Por qué Dios permite todas esas cosas? Nosotros podemos preguntarnos, pero debemos entender lo siguiente. Yo no puedo, como puede concluirse de lo que dice Job, yo no puedo justificar lo que Dios hace, pero finalmente debo confiar en Él. Porque Dios tiene siempre un plan, porque Dios siempre tiene un propósito. Con Job lo está haciendo y Job lo concluye también para sí. Después del versículo 18 al 24, él ataca, obviamente no ataca, en realidad se dirige en forma condenatoria para los impíos. En conclusión, podemos ver que cuando recibimos críticas injustificadas y respondemos con gracia y nos centramos en Dios y no perdemos el tiempo en palabras vanas, podemos ver la grandeza de Dios y su poder. Job no se centró en lo que le estaba diciendo el amigo, se centró en su Dios. Se centró en argumentar respecto de Dios. Que aunque no lo podamos ubicar, aunque pensemos que no está, aunque creamos en nuestras mentes limitadas que Dios se olvidó de nosotros, eso no es así. Recordemos siempre que Él es el único y grande Dios y Él hace como quiere, Él es soberano. Y que aunque Él permite, y a veces creemos que no detiene la maldad que sucede alrededor de nuestras vidas y a veces en nuestras propias vidas, debemos siempre confiar en Él. Desde la respuesta de Job podemos aprender 3 cosas. Primero, resista la tentación de explicarlo todo y explotar antes de tiempo. Porque Dios lo sabe todo y Él tiene el control. Dios lo sabe todo y Él tiene el control. Segundo, concéntrese en las bendiciones futuras
y no en el sufrimiento del presente. Job está haciendo eso. Él se está concentrando en las bendiciones futuras y no en el dolor y el sufrimiento del presente. Dios lo dirige todo, porque todas las cosas que están pasando en nuestras vidas tienen un propósito, tienen una razón, tienen un fin, y Dios tiene el control de todo. Y ese debe ser siempre nuestra esperanza y nuestro consuelo. Y tercero, acepte la soberanía del Todopoderoso. Dios lo controla todo. Dios lo controla todo. Eso hace Job. Ya vamos terminando. Yo cuando tenía como 27 años más o menos, estaba soltero y me quería casar. Tenía deseo de casarme. Y oraba al Señor y yo decía, ¿cómo va a ser? Y en la iglesia que yo me estaba congregando hubo un conflicto. Y alguien me dijo, hoy yo me voy a ir a la iglesia del pastor Miguel Mondaca. Y yo dije, ese es el pastor que habla en la Radio Armonía. Sí. Ya me voy a ir contigo, vaya. Pero yo no sabía dónde era. Y vine para acá. Y yo le dije a mi amigo, a lo mejor tiene una hija bonita para casarme con ella. En serio. Y acá llegué y conocí a Leslie. Y saben que nos hicimos súper amigos los dos. Y un día me dijo, ¿sabes qué? Yo te conocí a ti. ¿Por qué? Porque en la iglesia donde yo estaba no había bautisterio, no había nada. Y pidieron esta iglesia. Y yo me bauticé acá. Pero yo vi a los hermanos de esa iglesia que estuvimos acá ese día y después nos fuimos. Y ella me dijo, lo que pasa es que ese día teníamos reunión de jóvenes y nosotros estuvimos sapeando por ahí. Y te vimos. Bueno, al cabo del tiempo, esto es una historia de amor. Al cabo del tiempo después nos casamos. Y uno mira para atrás y dice, nada es casualidad. Hermano querido, nada es casualidad. Nada de las cosas que nos pasan en esta vida, que nos suceden en este mundo, es casualidad. Dios siempre tiene un plan. Dios es soberano, Él controla todo y Él tiene un plan. No importa lo que estaba padeciendo Job, Dios tenía un plan y esa era su convicción. Por algo están pasando las cosas, por algo me están pasando estas cosas. Dios tiene su plan. No hay coincidencia. Como dijo una hermana por ahí, hay diosidencias, ¿cierto? Él tiene el control. Ante la respuesta, ante las críticas y los problemas y las situaciones, confíe en Dios. Responda con la gracia de Dios y espere en Dios, que Él tiene siempre la última palabra. Él tiene siempre el conocimiento total de tu situación y Él tiene siempre el control de todo. Y Él siempre tiene un plan. Nada está pasando al azar. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la vida de este hombre, Job, que nos muestra cómo tú obraste por medio de él. Y tú nos muestras tu amor, tu gracia, tu soberanía, tu poder también, Señor. Tú permites que pasen cosas en las vidas de tus hijos para perfeccionarnos. Tú permites que pasen cosas a veces terribles en nuestras vidas para moldearnos a ti. Señor, ayúdanos a creer y confiar cada día en ti y esperar en tu voluntad, porque es buena, agradable y perfecta. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén. Bendiciones.